¿Sabías que podés aumentar el colágeno de tu cuerpo naturalmente? En esta charla quiero mostrarte la receta que utiliza tu cuerpo para fabricar el colágeno. Y te voy a mostrar cómo, a través de los alimentos y los buenos hábitos, vos podés aumentar la producción de colágeno. Y para eso te voy a dar dos simples consejos que aumentan la síntesis de colágeno y algunos tips para evitar que el colágeno de tu cuerpo se destruya. Pero además vamos a hablar de la siguiente pregunta. ¿Vale la pena tomar suplementos de colágeno? Yo soy el doctor Juan Ignacio Beller, soy médico cardiólogo. ¿Y por qué me interesa que sepas esto? Bueno, ¿te duelen las rodillas cuando caminas? ¿Cuando te parás de estar sentado? ¿Te duelen las muñecas o las manos? ¿Notas que tu piel envejece más rápido que la de otras personas? Bueno, esto puede deberse a la falta de colágeno. Y créeme, hay muchísimo que podemos hacer y lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es el colágeno? Esto que está acá es colágeno y es una proteína. Una de las proteínas más importantes que existe en todo el cuerpo humano. Lo malo del colágeno es que a partir de los 25-30 años empieza a disminuir su producción y empezamos a perder cada vez más colágeno. Por eso, a partir de esa edad, vas a empezar a tener arrugas de expresión, vas a notar que te duelen más los músculos, las rodillas, y a medida que crecemos esto ocurre cada vez más. Pero vos podés detener esa pérdida o disminuirla al máximo, conociendo cómo tu cuerpo fabrica el colágeno. El colágeno está en todas partes, desde los ligamentos y los tendones hasta los cartílagos que evitan que tu rodilla duela cuando impactan los huesos. Además está en el tejido digestivo, en los ojos y en la piel. Es uno de los encargados de que la piel tenga turgencia. Es decir, si vos mirás al microscopio vas a ver que tus células están unas al lado de las otras. Sin embargo, las células no están flotando. Al contrario, están separadas por una matriz que se llama matriz extracelular, como si fuera el cemento de una casa que separa y une los ladrillos. Eso es el colágeno, entre otro tipo de fibras. Entonces, ¿cuál es la receta del colágeno? Tu cuerpo va a utilizar principalmente dos ingredientes que vos los tenés que incorporar a tu dieta. Y el primero es aminoácidos. Los aminoácidos son los bloques que conforman a la molécula, a la proteína de colágeno. Fíjate, la proteína del colágeno se ve así. Son fibras entrelazadas, 3 para ser exactos. Y fíjate que acá yo dibujé que las fibras están formadas por pequeños redonditos. Esos redonditos son aminoácidos y son 3 principalmente: glicina, prolina e hidroxiprolina. El nombre no importa, son aminoácidos. Los aminoácidos vos los podés incorporar en la dieta, ya te cuento en qué alimentos. Lo segundo que necesitas principalmente para formar el colágeno es una vitamina, la vitamina C. Entonces, consumir suficientes cantidades de vitamina C va a permitir que el colágeno se forme. Recordá esto, sin vitamina C o con poca vitamina C no vas a formar colágeno, entonces muy importante. Y necesitas dos cosas más: estimular la formación de colágeno a través de lo que ya vamos a ver, y la número 4, evitar que el colágeno se destruya, como por ejemplo se destruye el colágeno cuando tu cuerpo está inflamado crónicamente, lo que se llama metainflamación, cuando tenés sobrepeso, cuando sos diabético y no te controlas adecuadamente, o cuando comes ciertos alimentos que realmente influyen en la calidad de tu colágeno. Entonces, dos consejos para aumentar el colágeno: la alimentación, y acá quiero destacar, para tener suficiente colágeno necesitas vitamina C. ¿De dónde se saca la vitamina C? Lo primero que se nos viene a la cabeza son los cítricos, entonces te invito a que comas naranjas, mandarinas, limones. Recordá comer la fruta entera. Pero además te invito a comer frutas como el kiwi, la frutilla, la guayaba. La guayaba tiene mucho más vitamina C que la naranja, por ejemplo. También te invito a comer vegetales de hojas verdes como espinaca, acelga e incluso brócoli. El kiwi también es una excelente fuente de vitamina C. Recordá que yo te dije que el segundo ingrediente eran los aminoácidos. Y acá yo quiero destacar un alimento principalmente, del cual nosotros ya tenemos videos: el huevo. El huevo es un alimento que tiene gran cantidad de proteínas de las mejores que existen. Y el huevo tiene prolina y glicina. ¿Te acordás que yo te dije que habían 3 nombres raros que formaban la proteína de colágeno? Bueno, la prolina y la glicina están presentes en el huevo. Además, tenés que comer colágeno. ¿De dónde podés obtener colágeno? Las mejores fuentes de colágeno son las carnes blancas y rojas, pero tienen que ser magras.
come pescado, come pollo, come carne de res, pero magras, sin mucha grasa. Sin embargo, hay varios alimentos que están ahora de moda. Las gelatinas, por ejemplo, que son fáciles de preparar y de comer, pero también existe lo que se llama caldo de hueso. Como vos sabés bien, la mayoría del colágeno de nuestro cuerpo está en los huesos, los cartílagos y los ligamentos. Hay personas que hierven cartílagos, ligamentos y huesos de animales para hacer una especie de caldo. Y ese caldo contiene proteínas y aminoácidos de estas partes de los animales. Es una bebida muy conocida, sin embargo no hay evidencia suficiente de que eso te ayude, pero tampoco hay evidencia en contra. Entonces, si vos sos una persona que consume caldo de hueso, no hay problema que lo hagas con moderación. Ahora, también quiero recomendarte otra cosa. Yo te dije antes, la inflamación crónica de bajo grado destruye y envejece el colágeno. ¿Recordabas que había unas moléculas que se llamaban radicales libres? Los radicales libres se forman en nuestro cuerpo cuando utilizamos oxígeno para respirar. Esos radicales libres dañan, destruyen y corroen el colágeno de nuestra piel, de nuestros huesos, de nuestros cartílagos, y es así como envejecemos, nos duelen las articulaciones, etc. Entonces debes bajar esa inflamación y yo te propongo 4 alimentos más. El ajo con la alicina, recordá machacarlo bien y comerlo principalmente crudo o poco cocido. La cúrcuma con pimienta negra para aumentar su absorción. Recordá que si utilizas la cúrcuma sola no se absorbe en tu cuerpo y la pimienta negra aumenta un 2000% la biodisponibilidad, es decir, que tu cuerpo la podrá usar siempre y cuando consumas con pimienta negra. El té verde tiene una cantidad de antioxidantes y antiinflamatorios y estos compuestos pueden mejorar muchísimo el envejecimiento del colágeno. Y por último, para los amantes de los dulces, yo te recomiendo el chocolate negro, alto en cacao, más de 70 como mínimo e idealmente más de 80%. Yo soy un amante de los dulces y consumo chocolate negro. El segundo consejo es hacer ejercicio. ¿Por qué hacer ejercicio? Porque tenés que estimular la formación de colágeno. Pensá esto conmigo. Si vos sos una persona sedentaria, cada vez te va a doler más el cuerpo, porque tus distintas articulaciones van a permanecer quietas y ese colágeno va a empezar a envejecer. Entonces, si vos haces ejercicio, al principio se van a romper las fibras antiguas, las más frágiles, y tu cuerpo va a necesitar generar un recambio de ese colágeno. Y es así como vas a estimular y mejorar la calidad de tu colágeno. Hay estudios científicos que muestran esto. Personas sedentarias versus personas que hagan ejercicio, llámese caminar, fuerza, subir escaleras, andar en bicicleta, nadar, lo que te guste. Las personas activas físicamente tienen mejor calidad de colágeno en sus articulaciones por mayor recambio del colágeno viejo. Y créeme, esto es cierto, siempre y cuando comas suficiente aminoácidos, vitamina C y evites sustancias que destruyen el colágeno que vamos a ver a continuación. Te doy 4 consejos ahora o 4 tips para evitar la destrucción del colágeno. Número 1. Evita el azúcar refinada. Muchas veces nos habrás escuchado hablar del azúcar. El azúcar hace mal. Y en el caso del colágeno, cuando vos comes azúcar refinada, azúcar blanca, mascabo, amarilla, negra, miel, gaseosas, etc., ese azúcar genera unos productos que se llaman productos de la glicosilación avanzados. Y es por el metabolismo del azúcar. Imagínate que esas moléculas ahora oxidadas e inflamadas se depositan sobre el colágeno. ¿Y sabes qué hacen? Lo envejecen, lo corroen como si fuera un alambre viejo y tienden a romperse y a destruirse más seguido. Entonces, disminuir tu consumo de azúcares refinados. Número 2. El sol es nuestro amigo. Si vos te expones al sol de manera adecuada, cortos periodos de tiempo, con protector solar o de manera prudencial, vas a aumentar tu dopamina, vas a ser más feliz, vas a generar vitamina D y demás. Sin embargo, si te expones al sol por periodos prolongados de tiempo, lo haces en horarios muy cercanos al mediodía, ¿qué vas a notar? Que la piel se inflama. Y vas a notar que las personas que toman mucho sol están más arrugadas. ¿Por qué? Porque su colágeno se destruye. Los rayos ultravioletas destruyen las células de la piel y dañan muchísimo el colágeno. Entonces, utiliza el sol de manera segura, poco tiempo al día y en horarios más lejanos al mediodía. 8, 9 de la mañana, 5, 6 de la tarde y por periodos cortos. Número 3. ¿Notaste que algunas personas están muy envejecidas? ¿Y notaste que justamente esas personas fuman mucho? Bueno, el tabaco genera destrucción de tus arterias, de tus venas, de tu corazón, de tu riñón, de tu cerebro y del colágeno, de tus articulaciones, de tu piel. ¿Por qué? Porque tiene productos tóxicos para nuestro organismo.
lo inflama, lo oxida. Vos notarás que si dejas de fumar, tu estilo de vida cambiará y la calidad de tu colágeno mejorará siempre y cuando hagas estos 4 pasos de la receta del colágeno. Número 4, la inflamación crónica. Yo te dije que daña el colágeno, pero la inflamación aguda puede hacer que se recambie. Te doy un ejemplo. Te lastimaste el codo se inflama, hay una respuesta de células blancas, inflaman, duelen, se irrita y tus células van a empezar a reparar eso. Si vos sos una persona que toma muchos AINES como el ibuprofeno, vas a detener o vas a disminuir esa reacción. Los AINES que cortan la inflamación aguda impiden formación o disminuyen la formación de nuevo colágeno. La inflamación aguda es buena, siempre y cuando el dolor no sea brutal. Evita los analgésicos, trata de manejarlo con paños fríos o probar con la cúrcuma y pimienta negra. Sin embargo, si el dolor es muy marcado y vos no tenés problemas renales, tal vez puedas tomar un ibuprofeno eventualmente. Pero en este canal a nosotros nos gusta dejar la medicación para cuando es muy necesaria. Si no es necesaria la medicación, evítala. En cambio, si vos estás tomando ibuprofeno por otra razón que te recetó el médico, continúa con esa medicación porque es una medicación muy buena siempre y cuando tenga indicación. Acá va la última pregunta. ¿Vale la pena tomar suplementos? Habrás visto que los suplementos de colágeno son realmente caros. Entonces, la respuesta a mi entender es no vale la pena tomar suplementos de colágeno. Siempre y cuando vos consumas suficientes aminoácidos, consumas suficientes vitaminas C, estimules la formación de colágeno y evites la destrucción del mismo. Si vos sos una persona, por ejemplo, que no come suficientes proteínas, si vos sos una persona que fuma, se expone al sol, no hace ejercicio, entonces probablemente los suplementos de colágeno puedan suplir las necesidades de tu cuerpo. Pero lo mejor para nosotros siempre va a ser la dieta natural y mientras más orgánico el alimento, para nosotros mucho mejor. Entonces ahora ya tenés la receta y cómo mejorar la formación de colágeno en tu cuerpo. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.